Esta noche nos acompaña el analista Jorge Rivera, catedrático en la Facultad de Economía de la UNAM y profesor asistente en el área de negocios en la Universidad de Syracuse de Nueva York. Y el día de hoy nos va a dar un balance detallado de lo que sucedió en la economía mexicana este 2012. Bienvenido, Jorge, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues el tema es realmente muy interesante como economista. Creo que 2012 fue un año muy importante porque todo el proceso económico está ligado también al proceso político y los niveles de incertidumbre ante la sucesión presidencial pues sí se apoderaron en algunas ocasiones de las variables macroeconómicas más importantes. Se preveía, por ejemplo, que no se podía alcanzar un crecimiento económico en los niveles mayores al 3%. Se preveía también que se iban a disparar el tipo de cambio derivado de muchos procesos históricos de sucesión presidencial. Se temía que el cambio en el gobierno propiciaría las famosas devaluaciones. Y este año, independientemente de todos los movimientos, la efervescencia política que tuvimos no se dio, se ha dado las variables económicas con relativa margen de maniobra. Como señalábamos, tenemos un tipo de cambio estable, se manejó tipos realmente aceptables y fundamentalmente los niveles de producción y comercio fueron favorables para la economía. Independientemente de esa famosa crisis llamada la crisis del huevo, que bueno, pues sí, movió prácticamente el problema en este gobierno al demostrar pues que algunos funcionarios pues no respondieron en forma eficiente e inmediata para parar una crisis que bueno, no tenía más que dictar medidas oportunas para frenar esa alza inusitada que tuvimos de tener el huevo en los niveles de 50, 60 y hasta 70 pesos, ¿no? Un producto que es el nutriente más importante en las familias mexicanas y también el caso del pollo, ¿no? Entonces, independientemente de que evidenció ciertos procesos que no se pudieron tener un control, como son cosas pues hasta cierto punto sencillas, se vislumbró una situación de falta de algunos controles en los parámetros domésticos de la economía. Ok, ahora hablando de los principales aciertos que tuvo el gobierno de Felipe Calderón, ¿de cuáles podemos hablar puntualmente, ya que él defendió mucho el empleo? Bueno, el problema de que yo creo que la propuesta del presidente Felipe Calderón pues fue buena en el sentido de tratar de crear un mayor nivel de empleos para los mexicanos, pero situación que pues lamentablemente no se dio por diferentes formas, ¿sí? Fundamentalmente vimos que las inversiones no fluyeron como se había pensado, que los programas y los proyectos que se echaron a andar tenían la incapacidad de absorber mano de obra. Y bueno, pues los resultados es de que hoy las cifras que está mostrando el INEGI inclusive es de que 9 de cada 10 mexicanos trabajan en la economía informal. Y eso es preocupante porque pues no tenemos una capacidad para generar empleos formales en la economía que limita la capacidad del Estado para tener recursos derivados de los impuestos que pudiera contar con la población formalmente contratada y que por otro lado las personas que militan o se desarrollan dentro de la economía informal no tienen la capacidad de crecimiento.
Entonces, existen esas dos vertientes. Limitación y crecimiento para los emprendedores y por otro lado, la nula capacidad de la Secretaría de Hacienda para captar nuevos impuestos. Ok, ahora entonces, ¿qué va a pasar con toda esta gente que está desempleada, con esta economía informal? ¿Cuál es el futuro de nuestro país con esta situación? Bueno, realmente el futuro es incierto porque quizá de no contarse con programas de entrenamiento para que los emprendedores desarrollen en mejor forma sus formas de manejo empresarial, pues van a saturarse el mercado de una cantidad de emprendedores que van a ser competitivos entre ellos mismos y que probablemente los va a desincentivar por la caída de sus ganancias al haber pulverizado prácticamente esas prácticas comerciales. ¿Sí? No tenemos, o sea, es preocupante porque entre mayor número de personas dedicadas a la economía informal, tenemos y restamos capacidad al área hacendaria para tener mayor capacidad de obtención de dinero y manejarla en nuevos proyectos. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Bueno, esto está muy interesante, pero debemos ir a un corte comercial y ahorita regresamos con este balance económico del 2012. No te vayas.